Son los hijos y los nietos de los mismos abuelos. ¿Sí? Entonces, lo político tiene mucho que ver. ¿Cómo es tu gobierno? Y lo que el pueblo aprende del gobierno. ¿Sí? Ahorita vamos a tener a lo futuro muchos problemas en la cultura de Estados Unidos. Y va a haber muchos problemas sociales a futuro, porque tuvieron un gobernante que fue más show que estadista. Y eso va a tener una incidencia en el aspecto social de la cultura norteamericana. No quiero hablar de México porque ustedes juzguen personalmente. ¿Sí? Y luego viene otro, el clima. ¿Sí? Decíamos que los pueblos que están marcados por las estaciones son pueblos que se hacen a un sistema y a una metodología. Los pueblos que tienen una sola estación son pueblos que para mañana todo. ¿Sí? Y eso pasa mucho con nosotros. ¿Sí? Como no somos dueños de nada, nada importa y todo puede ser para mañana. Necesitamos ser dueños de nosotros mismos. Necesitamos darle valor a nosotros mismos para que no queden las cosas para mañana, para que queden las cosas para nosotros hoy. ¿Sí? Y por último, la parte más caramba para un cambio de actitud, tu decisión de hacerlo. ¿Sí? Los hombres que han logrado tomar la decisión de cambiar la actitud de su propia vida, de su propio ser, son trascendentes. Véanlos. Todos esos hombres que ustedes ven su fotografía, su nombre en una enciclopedia, son individuos que lograron cambiar su actitud y tuvo una repercusión trascendente en el escalón de ascendencia del ser humano. No sé si haya otra pregunta. Muy bien, muchas gracias. ¿Te quedó contestado? ¿Te quedó contestado? Sí, gracias. De tus palabras entiendo pues que debemos de tener esa decisión profundamente arraigada que nos lleve a adoptar otro tipo de, obviamente, hábitos diferentes, ¿verdad? Y que cambien nuestras creencias y entonces va a cambiar la cultura, ¿no? De alguna manera. Y obviamente pues que seamos modelos para inspirar a otros a ese cambio. Muchas gracias por tu explicación. Muy amable. Muchas gracias. Me faltó una parte muy importante. Hay un libro que estoy por lanzar que se llama La vida no es un clic, el poder de los 8 saberes. Y dentro de esos 8 saberes, el octavo saber es después del séptimo. El séptimo es conocerte a ti. El siguiente es conocer a él, al poder divino. Conocer cuál es tu conexión con los principios y valores universales de quien puedas tú creer como el poder divino, para ver qué conexión tienes tú con esa parte divina tuya hacia él y que vas a poder presentar para los otros. Muchas gracias, muy amable. Adelante, entonces. Luz Miriam tiene la mano alzada, pero no ha hablado. Van a preguntar, pueden seguir buenas preguntando. noches. Sí, adelante. Buenas noches para todos. Buenas noches, Marcos. Gracias por la invitación. Quería hacerte una pregunta como conocedor de los empresarios en Latinoamérica. ¿Crees que el empresario latinoamericano da la suficiente importancia a la capacitación y sobre todo para lo que es la cultura organizacional y también el desarrollo del ser
como, como medio para lograr el máximo de productividad de sus empleados? Yo creo que el empresario latinoamericano no ha logrado entender el concepto de la riqueza armónica, ¿sí? La riqueza armónica es espiritual, cultural, social y económica, ¿sí? Cuando nosotros logremos entender esa riqueza, ¿sí?, nosotros vamos a hacer a crecer nuestra empresa y los que integran nuestras empresas de una manera armónica, ¿sí? No podemos sustraernos y decir, voy a repartir toda la riqueza de la empresa en los empleados. No, porque la riqueza debe ser repartida en cuanto al flujo económico a todos los stakeholders. Pero la riqueza, reitero, en el espíritu del hombre, en la cultura del hombre, en la corresponsabilidad social y sustentabilidad de la tierra y en el flujo económico, debe de tener armonía. Entonces, sí, el empresario latinoamericano va a empezar a tener esa evolución. Yo creo que el país que ha trabajado mucho eso es Alemania, ¿sí? China está trabajando un poco. Prueba de ello es que tenemos cada día más y más y más y más empresarios exitosos chinos, ¿sí? Si en México, si en Estados Unidos había 10 fábricas de carros, ahorita China tiene 300 y tienen mercado, ¿sí? Y están evolucionando en sus entornos, ¿sí? Están sacando unos grandes cambios en todos esos conceptos. Gracias, Marcos. ¿Crees que haya un medio, o no sé de qué manera, de pronto se podría llegar a crear ese tipo de conciencia y hacer ese trabajo a nivel de América, por ejemplo? ¿De pronto has visionado eso? Bueno, eso es algo que debemos de promover como seres humanos, ¿sí? Yo no creo a título personal ni en el capitalismo extremo ni en el socialismo, ¿sí? Yo creo en una evolución consciente en esa riqueza armónica y creo que es lo que debemos de buscar para la sustentabilidad y que debemos de encontrar para poder, digamos, avanzar en la conciencia como sociedad. Sí, soy una convencida de ello. Precisamente he visto esa limitante y miraba de qué manera poder llegar a los empresarios para crear ese tipo de conciencia. Pero bueno, muchísimas gracias por tus respuestas y te reitero, muchas gracias por la invitación. Un placer. Gracias. Una pregunta. Adelante. Buenas noches, Marco Alfonso. Gracias, Luis. Realmente muy agradecido por compartirnos. Pues, se ve que tienes una amplia experiencia y enseñarnos otra perspectiva o otro ángulo de poder ver y expresar las cosas en cuanto a materia empresarial. Yo tengo pues algunos años en el campo de la conveniencia
Y me interesó mucho sobre cuando estamos hablando de lo que es innovación en el aspecto del mecanismo de los precios, cómo podemos aplicarlos. Y te quería pedir si tenías algún ejemplo, por ejemplo, de cómo poder aplicar, cómo se puede innovar el precio de un producto en el mercado, pero sin afectar la estructura y la calidad, utilizando el método de la geometría empresarial para hacerlos más competitivo. En este mercado, lo que es en la conveniencia, sabemos que para ser competitivos tenemos que tener los mejores precios, los mejores productos, la mejor estrategia, ¿no? Tanto de marketing para poder salir más adelante, ¿no? Entonces, quiero ver si tú tienes un ejemplo, cómo se podría lograr esto. Bueno, toda innovación tiene un vértice. Se llama observación. ¿Sí? Si tú quieres innovar, necesitas observar, meterte a profundidad en la esencia misma del producto. Precisamente en ese libro de los 8 saberes está parte de la esencia de lo que me preguntas. Si tú revendes el producto, es muy difícil bajar los costos, porque la única manera que los vas a poder bajar es negociación con volumen. ¿Sí? Si tú generas el satisfactor, empieza a analizar todos los elementos que confluyen en el producto. ¿Sí? Insumos, costos directos, mano de obra directa e indirectos. ¿Sí? Yo te diría, si tú generas el producto, ¿cómo están tu recibo de pago eléctrico? ¿Y cuánto puedes bajar de ese recibo metiendo los bancos de capacitores o los elementos que te permitan bajar tu costo eléctrico? Si dentro de tu proceso de producción estás utilizando energía para el cocimiento de tu producto, ¿cuánto recuperas de la energía que induces y la vuelves a reciclar? ¿A qué me refiero? Si tienes una chimenea, el aire que vas a estar induciendo hacia adentro de tu horno, lo precalientas a través en tu proceso de chimenea. ¿Sí? La siguiente pregunta, si dentro de tu proceso tienes aguas, ¿cuántas de esas aguas puedes estar reciclando dentro de tu mismo proceso? ¿Sí? Y en fin, hay 5 millones de opciones para reducir costos observando tu producto, su proceso, sus insumos y sobre todo la logística y la forma de satisfacer la necesidad para lo cual fue creado. Necesitaríamos ver tu producto en privado y decir esto es así, así, y hacer eso. Pero la llave no está en mí. La llave está en tu observación, en tu creatividad y en tu apertura de visión para poder darte el permiso de innovarlo. Tienes que darte el permiso, quitarte todas las cadenas para decir, me atrevo. Ok, muchísimas gracias, Marco Antonio. Adelante, Luis.